Y decíamos la noticia del día, el dato importante económico de la jornada, 2,7 la inflación para el mes de diciembre. Lucrecia, ¿qué tenemos? ¿Qué leemos en esta inflación, en ese número? ¿Cómo se refleja en los consumos? ¿Y qué va a pasar con este dato que decías vos muy importante, con este cambio de evaluatorio? Bueno, no fue el dato que estaba esperando el equipo económico, el dato que se estaba esperando en el gobierno. Recordemos que la expectativa era que el dato de inflación de diciembre ronde lo que había sido la inflación de noviembre, 2,4, 2,5%. Finalmente, 2,7 fue lo que comunicó el INDEC a las 4 de la tarde. Sí. Y este dato implicó una aceleración, una leve aceleración respecto al mes anterior de 0,3 puntos porcentuales. Sí. Con este dato lo que confirmamos fue cuánto fue la inflación en el primer año de gobierno de Javier Milei. En el 2024 acumuló un 117,8%. El dato sigue siendo alto y los argentinos lo sienten en su bolsillo, pero pasamos de un 25% en diciembre del 2023 a una inflación del 2% mensual. Claro. Y si se lo compara con el último año de gobierno de Alberto Fernández, hubo una disminución importante de la inflación, casi 100 puntos porcentuales. Pero lo que hay que destacar principalmente fue lo que pasó al interior de cada rubro con la inflación. Entre los que más presionaron fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que lideraron con un 5,3%. Esto está muy relacionado con la política de recorte de subsidios que está llevando a cabo el gobierno nacional, seguido por comunicaciones con un 5%, restaurantes, hoteles con un 4,2%. Este indicador fue el que más presionó en el área del Gran Buenos Aires, eso es lo que hay que tener en cuenta. Recreación y cultura con un 2,8%, y entre lo que menos subió, equipamiento y mantenimiento del hogar, 0,9%, prendas de vestir y calzado con un 1,6% y salud con un 2,1%. Pero vamos a ver cuál fue la inflación a nivel de regiones, porque somos un país federal. Ahí estás viendo, entre las 5 regiones, noroeste, noreste, Patagonia, Pampeana y Cuyo, lo que más presionó fue alimentos y bebidas no alcohólicas. Sí. Flor, ese es el dato que tiene que empezar a cuidar el gobierno, porque es ahí donde más se siente. El bolsillo de los argentinos, independientemente de cuál sea tu ingreso, eso es donde ves la inflación. Pero a pesar de este dato, que no fue el que quería el gobierno, el 2,7%, hubo una comunicación muy importante del Banco Central que tiene que ver con el movimiento que va a tener el dólar oficial a partir del mes de febrero. ¿Por qué? ¿Qué era lo que se decía horas previas? Bueno, si el dato da 2,5 o por debajo del 2,5, el gobierno reduce la tasa de devaluación del 2% al 1%. Claro, y eso no había sucedido, entonces por eso había dudas sobre cuál iba a ser la comunicación que iba a decir el gobierno justamente, ¿no? Bueno, y el Banco Central apostó ahí porque ¿qué fue lo que dijo? Bueno, a pesar de que el dato no era el que queríamos, desde febrero la tasa baja del 2% al 1%. ¿Qué beneficio tiene? Bueno, es un ancla para la inflación. Se espera que a partir de febrero la inflación no presione con la devaluación al 2, sino al 1. Pero esto tiene una contracara y la marcamos ayer, que es: con esta devaluación a un 1% estás abaratando las importaciones y eso afecta la competitividad de la industria nacional, que viene con rezago de los meses previos, con algunos sectores que aseguran que todavía no tocó piso su caída. Así que ahí está por verse. Esa es la otra pelea que tiene que dar el gobierno: apuntar a la reducción de impuestos para nivelar la cancha, como piden en la Unión Industrial. Muy bien, bueno, veremos cómo impacta este 2,7 en la economía diaria. Seguimos así.